Buenos días, Juan Raúl. Muchas gracias por acompañarnos. Te quiero preguntar, ¿cuál es el motivo por el cual diste este paso tan importante para vos, luego de 52 años de militancia en el Partido Nacional, al Frente Amplio? Y dentro del Frente Amplio, a la 609, al sector liderado por José Mujica. Bueno, fue todo un proceso. El proceso empieza con la decisión más difícil de todas, porque por más que uno esté convencido, cuesta romper con 52 años de militancia. Y en un momento como el que vivimos cuesta más, porque la política se ha llevado mucho el plano personal, y esto para mí ha significado dejar en el camino amigos de toda la vida que de encuentros semanales y ruedas de café han pasado a no saludarme o a agraviarme a través de las redes. En este mundo donde se va sustituyendo el debate por la descalificación ajena, tomar un paso así es más difícil. Mucha gente me pregunta, además, agrego a tu pregunta, ¿por qué además en un momento en que no puedo ser candidato? Bueno, quizás eso es lo que más me motivó. La ley me lo impide por haber sido miembro del Consejo Directivo. De la Institución de Derechos Humanos. De la Institución de Derechos Humanos. No podemos ser candidatos ni aceptar cargos de confianza durante varios años. Y creo que eso al final fue una motivación, es decir, yo tengo ganas de hacer lo que siento, lo que creo, y no a cambio de nada. Y de todas maneras fue más doloroso, compensado por la buena onda, el buen ánimo, el afecto, a veces expresado por la gente en la calle, pero por toda la dirigencia. Cuando me fui a inscribir a un comité de base, donde milito además, más allá del sector político al que me integré. Entonces, el primer paso fue, ¿por qué romper con el Partido Nacional? ¿Y por qué no me reconocía más? Es decir, el Partido Nacional de hoy, para los que nos formamos en el Partido Nacional de la década del 60, fines del 60 y del 70, no tiene nada que ver. Tiene otros sueños, aspira a un Uruguay distinto, de aquel por el cual nosotros, en años muy difíciles, llegamos hasta arriesgar la vida, jugarnos el pellejo. No me representa, no veo ningún nicho que represente los valores, el estilo, hasta el modo de hacer política de Wilson y de nuestra generación que se formó a su lado. ¿Por qué al Frente Amplio? Y yo creo que eso todo el mundo lo supondría desde el principio, ¿no? Me pareció que hacerlo simultáneamente era un pase. Lo otro era abrir un periodo de reflexión, de conversación, etc. ¿Y por qué la integración al espacio 609? Bueno, yo conversé con todos los sectores, siento una gran afinidad con todos. Me gusta tener también un espacio de militancia exclusivamente frente amplista, por eso milito en un comité de base. Pero el espacio me ofreció la chance más grande de poder actuar con cierta libertad dentro de un ámbito orgánico. Yo extrañaba mucho las decisiones colectivas, a veces tomaba decisiones que afectaban a terceros, pero tomando mate con mi hijo. Y bueno, y ahí he sido bien recibido. Creo que Mujica tiene un estilo de comunicación que va muy de la mano con la tradición blanca, con lo cual hace fácil acceder al público, a la gente en el interior de origen blanco, que es a donde yo tengo que apuntar para hacer mi aporte. Los partidos tradicionales, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, esta es una apreciación mía, han ido manifestando un corrimiento hacia la derecha bastante enfático en los últimos años. No me imagino a Wilson, por lo menos en la apreciación que tengo yo de la figura de Wilson, admitiendo una deriva neoliberal o yendo a festejar el triunfo de Mauricio Macri o festejando, como hizo hace pocos días Verónica Alonso, la asunción de Jair Bolsonaro. ¿Vos observás esto también en el partido? Sí, totalmente. Lo venía observando y después que abandoné el partido me di cuenta que el proceso había empezado mucho antes y que había un partido antes y otro después de la muerte de Wilson. Eso es un punto de quiebre
que fue increciendo y que sigue increciendo, porque todo lo que ha sucedido después que yo dejé el partido hace ya más de un año, bueno, los ejemplos que tú has puesto. El otro día hubo un homenaje a los proyectos de la CIDE, que están considerados por muchos dirigentes del Frente Amplio intervinieron en su elaboración. Astori, Danilo Astori, Curiel, Enrique Iglesias, que creo que es independiente políticamente, pero que no es un cuadro partidario blanco, etc. Y esos proyectos son considerados a nivel latinoamericano y a nivel académico. En Estados Unidos, yo estuve en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos hace pocos meses. Están considerados, están vistos como uno de los esfuerzos más serios por cambio estructural en materia social y productiva en el Uruguay. Y sin embargo, en el homenaje que le hace el Partido Nacional a los 55 años de estos proyectos, se les describe como el estribo liberal sobre el cual hace su política económica la dictadura. Entonces todo esto de que una legisladora reciba con algarabía el triunfo de un racista, homofóbico, violento, agresivo, que ha salido a defender la tortura como método de controlar la sociedad. Bueno, ¿alguien se puede imaginar en el Partido Nacional que dirigía Wilson esta situación? Todos los hechos posteriores me han confirmado que no. Creo que el cambio fue que los sectores conservadores dieron un pasito sin darse cuenta que eso no tiene marcha atrás, que fue de conservadurismo a derechismo. En el Uruguay no había una derecha organizada como había en Chile, como había en otros países. Ese paso, después yo creo que se les va de la mano. El paso difícil es pasar de conservador a derechista, de derechista a extrema derecha, en el mundo de Donald Trump, en el mundo de los Bolsonaro, en el mundo que estamos viviendo, en el mundo donde terminamos festejando en Uruguay que ganara Macron, porque si no ganaba el partido neonazi francés, que a su vez, a diferencia de Verónica Alonso, tomó distancia de Bolsonaro, los neonazis franceses. Entonces creo que todo esto me da mucha tranquilidad, me ha costado mucho, me ha dolido, he perdido amistades, he vivido situaciones incómodas, algunas violentas, pero me hace sentir muy tranquilo y estoy viviendo de alguna manera, la gente más amiga que me conoce más me lo dice, una de las etapas más motivantes, con más adrenalina de mi vida, ¿no? Estoy con un entusiasmo que me permite, sin aspirar a ocupar ningún cargo, estar recorriendo el interior con la intensidad de cuando tenía 18 o 20 años. ¿Y la gente cómo te recibió en el Frente Amplio? No me refiero a la dirigencia, que uno podría esperar tal vez de la dirigencia una amplitud que muchas veces no se ve, no se observa en la base, porque hay más desconfianza a partir de las rispideces que se han producido, de la propia dinámica de las luchas políticas. ¿Cómo te recibieron, por ejemplo, en un comité de base? Bueno, eso es lo más lindo que me ha pasado. Para mí fue muy sorpresivo lo del comité de base, ¿no? Porque primero se hizo la reunión habitual de todas las semanas y después se está preparando una celebración, pero sobre todo de los compañeros y las compañeras que yo escuché con atención y que representan el espectro más amplio dentro del Frente Amplio, ¿no? Algunos con definición partidaria, otros sin ella, pero que representa un espectro muy plural dentro del Frente. Me transmitieron una sensación de alegría por ese encuentro. Fue una noche de tantos abrazos y de tantas emociones que a mí me conmueve un poco. Yo no lo esperaba. Incluso esa noche en que fui por primera vez a mi comité de base, no esperaba ese recibimiento tan cálido, tan espontáneo y tan natural. Ahora hace poco, con el Espacio 609, hicimos un acto en Cerro Largo y también la bajada del estrado me dejó un nudo en la garganta muy difícil de disimular, ¿no?
La misma gente que había estado esperando para que Pepe Mujica le firmara la bandera, se quedó esperando para que yo la firmara abajo de Pepe. Al empezar el acto me encontré con 2 o 3 amigas con las que había militado en el Partido Nacional, y ellas ya se habían ido para el frente antes que yo. Pero ese encuentro fue de una emotividad tan grande, como que lo que me transmitían era: qué suerte que volvemos a estar juntos y volvemos a ser compañeros. Era una bienvenida de gente que coincidía conmigo políticamente en la misma fuerza por primera vez. Era gente con la que yo ya había militado. Estuvo muy, muy cargado de ese tipo de toques emotivos el acto de Melo. Porque además me parece que es bastante evidente que mucha gente del wilsonismo, por lo menos del wilsonismo clásico, de los tiempos de Wilson, se ha ido pasando, sin la notoriedad tuya necesariamente, pero se ha ido pasando hacia la izquierda o hacia el Frente Amplio, porque yo recuerdo, siendo niño, ver las imágenes del entierro de Wilson, y fue una cosa popular, multitudinaria, ¿no? Yo no me imagino ahora un líder nacionalista, ahora en una circunstancia desgraciada de estas, que convocando la multitud, y mucha de esa gente, que era como Wilson era una persona como de cierto aprecio nacional, ¿no? Está hoy en la izquierda. ¿Vos has notado wilsonismo dentro del Frente Amplio? Sí. A mí al principio, cuando me preguntaban, decía: yo no vine a buscar wilsonismo en el Frente Amplio, sino a sentirme wilsonista, integrando al wilsonismo como progresismo. Que no cabe duda que Wilson era progresista, el Frente Amplio es progresista, el Partido Nacional hoy va de la derecha a lo reaccionario. Y sobre todo en algo que a mí me duele mucho, que es reinventando el rol de las figuras históricas. Esto ya pasó, por ejemplo, con Aparicio Saravia, que ahora se conmemoran todos los 10 de septiembre con unos camiones carísimos, con caballos de raza, y van y gritan jujujuju con el poncho blanco. Pero ¿qué sabe un joven militante del Partido Nacional del pensamiento social de Saravia, por ejemplo? Nada. Cuando Manuel Gálvez y cuando algunos historiadores contemporáneos, argentinos incluso, lo describen como el huelguista armado del pobrerío rural, no es la imagen que transmite el Partido Nacional de Aparicio Saravia. Y yo no quiero que pase lo mismo con mi padre. Ahí a veces la línea de el militante desilusionado y el hijo se confunden un poco. Yo no me parece justo que con lo que lo vi sufrir con tantas cosas, incluso asumiendo algunos errores, con lo que lo vi sufrir, que se le reivindique como una figura que no tiene nada que ver con lo que fue. A ver, hay dirigentes que dicen que él sufría, yo llegué a oír decir que sufría por las interpelaciones que le hacía Michelini. Michelini nunca le hizo ninguna interpelación, ni muchas ni pocas. Que sufría porque lo obligaban a un dirigismo, cuando su orgullo era decir justamente que, según él, por lo menos, él, Erro y Michelini habían sido los 3 ministros de Estado más dirigistas del Uruguay. Eso era una cosa que a él le gustaba decir. No sé si era exactamente así, pero así lo decía él. Entonces, su Ministerio de Ganadería implicó la fijación del precio de la carne, no por el mercado, por el gobierno, la prohibición de la exportación de ganado en pie para incorporarle valor agregado a una commodity, una materia prima que se exportaba como tal, es más, se exportaba antes de procesar por el frigorífico. Y terminamos exportando carne enlatada y con bife, etcétera, etcétera. Entonces, querer presentar un Wilson neoliberal es un travestismo es una deformación, es un disfraz de la realidad tremendo, que a mí me duele mucho. Y la manera de hacer política, ¿no? La manera de hacer política. Este libro que acaba de sacar el Partido Nacional sobre Wilson es muy triste. Es muy triste. En ese pero el Partido Nacional te tomó contacto contigo para que escribieras un capítulo del libro. Lo que me pareció muy raro,
pero lo dije y me dijeron, no, queremos el artículo igual. Lo tengo todo por escrito, el intercambio de correspondencia. Escribí el artículo y en vez del mismo publicaron en una sección que se llama Testimonios una cosa recortada donde sacan todo lo que tiene que ver con la política de alianza con la izquierda en el exilio. Cuando yo digo que yo eso no escribí ni lo autoricé a publicar porque no refleja mi pensamiento, me contestan también por escrito. Me contestan por escrito diciendo que en realidad lo que pasa es que el pensamiento de Wilson era ese, no el que yo había escrito. Bueno, entonces que no me publiquen el artículo, pero que no deformen lo que yo digo. Eso no lo hubiera hecho el Partido Nacional en el que yo me crié. Yo recibí una carta de este mismo grupo que se encarga del mantenimiento de la tradición blanca, ¿no? Conmemorando a festejar el aniversario de fundación del diario El País, y dice textualmente la carta del Partido Nacional: portavoz desde su fundación de nuestra colectividad. ¿Qué quiere decir? Que cuando trataba a Wilson de peligroso subversivo y sacaba su foto de frente y perfil pidiendo la colaboración de la población en su captura, el que estaba hablando era el Partido Nacional. ¿Eso era la voz oficial del Partido Nacional? Yo siempre creí que era la voz oficial de la dictadura. Cuando me seguían los fotógrafos del País en Washington a ver dónde desayunaba, y por un restaurante que en francés se llamaría el equivalente, ponían las fotos mías desayunando diciendo las asambleas en la pata del chancho, que era el nombre del restaurante, au pied de collón. Asambleas subversivas. ¿Esa era la voz del Partido Nacional? ¿O el Partido Nacional quiere deformar también la historia de lo que fue la lucha contra la dictadura? No solo los que la enfrentamos, sino los que la adularon, los que la aplaudieron, los que la hicieron posible. Serán los blancos baratos, diría. Bueno, esa es otra cosa muy interesante lo que decís, porque ahora parece que Wilson, en una reunión que nunca existió, le dijo al doctor Lacalle, antes de morir, cuando yo no esté, no se peleen. Pero Wilson era un blanco muy peleador. Es más, el grupo Lacalle lo trataba a los herreristas en general, ¿no? Así en la prensa. Nosotros sabemos, era la frase, que hay blancos baratos que se quieren vender. Entonces, no sé, también eso describe un Uruguay. El grito en el cielo cuando yo me fui del lema Partido Nacional. Wilson se fue 2 veces del lema Partido Nacional. Y ahora te acusan a vos de traidor, ¿no? Claro, ahora irse del Partido Nacional es una traición. Ahora, recibir gente al Partido Nacional, No es traición. Gonzalo Mujica... Y eso sí son a cambio de cargo, ¿no? El que se va a cambio de ningún cargo es un vendido. El que se va para el Partido Nacional a cambio de un cargo no es vendido. El que cambia de lema fuera del Partido Nacional es un traidor. Wilson entonces fue un traidor también. 2 veces se fue del Partido Nacional. Empezó a votar el Partido Nacional de vuelta en el 54. La primera vez votó por el doctor Carlos Quijano y después el nacionalismo independiente. Entonces, todo es una desfiguración de la realidad que no corresponde. Muchas gracias, Juan Raúl, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes.